me voy a presentar, no obstante que está mi nombre ahí, pero igual, lo que hagáis es de Chile. Así que si hay algún problema de entendimiento, va a ser el lenguaje que uso yo, que a veces es distinto a lo que usan ustedes. Todos hablamos español, pero tenemos nuestros modismos que a veces nos impiden que nos entendamos. Así que si no entienden algo de lo que he dicho, por favor, pregunten. Hoy día, bueno, vamos a ver de algún modo lo que se ha hecho respecto de estos temas de principios, de conducta, de valores. Y esa va a ser, así lo vamos a hacer. O sea, la primera parte, bueno, la introducción era que ustedes se ubicaran en los lugares y contarles un poco cómo vamos a estar desarrollando esta jornada. En primer lugar, es contarles cómo se ha llevado a cabo este procedimiento de confección del Código de Ética, del Código de Conducta y del Manual de Procedimientos Éticos que conforman el sistema de integridad de la Contraloría General de la República de Nicaragua y de las otras unidades de auditoría interna externas a ustedes que también hacen auditorías gubernamentales, incluidos también las firmas de contadores públicos independientes. Eso se va, y yo después le voy a hacer sucintamente en qué consiste este código de ética y este código de conducta y el manual de procedimientos éticos. En la segunda parte de esta jornada vamos allá a funcionar en las mesas como grupos y cada uno va a tener a su cargo un grupo de conductas de acuerdo a la clasificación que ustedes van a ver que tiene el código de conducta. Esa dinámica tiene por objeto que ustedes se vayan familiarizando con las conductas y puedan debatir, puedan reflexionar, plantear las dudas que les genere alguna de las conductas y posteriormente se va a hacer un sociodrama donde ustedes, cada mesa va a representar aquí adelante lo que esas conductas les significaron a cada uno de ustedes, con el objeto de presentárselas a los demás, porque cada mesa va a ser dueño, por decirlo de algún modo, de un grupo de conductas. Ahora, ¿cómo se llevó a cabo este proceso? ¿Perdón? Sí, una pregunta. Cuando habla de reflexionar, ¿se va a levantar un acta donde se van a poner las reflexiones, las sugerencias, las inquietudes? Exactamente. En la medida que existan aportes, sugerencias o dudas, la idea es que lo incorporen en algún papel que les van a dar un material, también le van a dar un papelógrafo con el objeto de que ustedes trabajen, no que lo entreguen, sino que es para trabajar con él y puedan plasmar las diversas inquietudes que puedan ustedes tener. Y también para ver, bueno, quiénes van a ser los roles en este sociodrama. Bueno, hay algunos de ustedes que han participado en el proceso, como se inició. Esto se inició con una serie de talleres que se hicieron, donde participó alrededor de 70 servidores públicos, talleres que tenían por objeto recabar de ustedes información y pareceres que se plasmaron en unas encuestas. Esas encuestas se tabularon y parte de las propuestas que se hicieron están incluidas en estos dos códigos. Esto tiene que ver con la información interna. También se hicieron reuniones y entrevistas, tanto con representantes de firmas de firmas de contadores públicos independientes como auditores internos de las respectivas unidades de servicios o municipalidades. En el orden externo,
el orden externo, se conversó fundamentalmente con el Banco Mundial, que es quien apoya el fortalecimiento de ustedes en una serie de proyectos que está, entre otros, y dada la experiencia que ellos tienen en esta materia, fue interesante conversar con ellos para saber cuál era su perspectiva, qué era lo que ellos estimaban que era conveniente tener presente en la confección de estos códigos. En lo que concierne a las mejores prácticas, fundamentalmente se analizó qué es lo que ha ocurrido con las entidades fiscalizadoras superiores que ya tienen estos textos y que de algún modo han sido exitosos, han sido procesos exitosos. Fundamentalmente también se vio lo que la INTOSAI, la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, ha señalado sobre la materia, y en este sentido la INTOSAI establece y señala una serie de estándares, de normas que sugiere que se apliquen en las entidades fiscalizadoras superiores, y en este caso la ISAI número 30 es la que tiene que ver con los códigos de ética y de conducta. Asimismo, se analizó qué es lo que han dicho las convenciones contra la corrupción, convenciones interamericanas contra la corrupción y convención de Naciones Unidas contra la corrupción. La Convención Interamericana contra la Corrupción tiene un mecanismo de seguimiento que se llama MESICIP y que ha ido evaluando a los distintos países en sus distintas instituciones, y una de ellas fue la que tenía que ver con los órganos superiores de control, y ustedes fueron evaluados por pares. Y esa evaluación también se ha tenido en consideración en la medida que que existiera alguna brecha respecto que sea necesario corregir y que se piensa o se pensaba que era posible a través de estos códigos. Ahora, en el caso de la Contraloría General de la República de Nicaragua, a diferencia de lo que ocurre en muchos de nuestros países, ustedes están dándose un verdadero sistema de integridad, porque no solamente tienen un código de ética, no solamente tienen un código de conducta, sino que también tienen o tendrán o van a tener un manual de procedimientos éticos. En general, en los países existe o un código de ética o un código de conducta, en algunos casos ambos, pero difícilmente existen estos tres. Desde ese punto de vista, para ustedes es bien importante que sepan de que ustedes están bastantes pasos más adelante que muchos en la materia, y es por eso que ustedes deben darle la importancia que esto tiene, y la importancia se da en la medida que se aplique correctamente. Ahora, alguien se podría preguntar, bueno, ¿por qué en un solo texto? ¿Por qué no tres textos? Al margen del aspecto práctico que tiene tener un solo texto en que uno pueda consultar, ¿cierto?, si tiene alguna duda sobre la materia, las razones principales es porque, por un lado, abarca todos los aspectos valóricos. Aquí la expresión valórico está en su sentido más amplio, que comprende principios, que comprende valores, que comprende conducta. Precave no solamente de manera teórica, como son los principios, sino que también práctica todos los actos que pudiesen ser irregulares en estas materias. Y quizás cierto, uno de los aspectos más importantes, que es una herramienta muy eficaz en la lucha contra la corrupción, que todos nosotros debemos siempre tener presente. Ahora, si hacemos un pequeño contrapunto entre un código de ética y un código de conducta, tenemos que el código de ética enuncia principios, ¿cierto? Es general, no
va a situaciones concretas. En cambio, el código de conducta determina una serie de comportamientos esperados en los servidores públicos. En el caso del código de ética, por su parte, enseña y transmite valores. Aquí valores está en su sentido más amplio, porque sabemos que principio, ¿cierto?, es general, es externo a uno, y los valores son internos a uno, pero aquí está en su sentido más amplio. Y en el caso del código de conducta, define comportamientos basados en la ética, basados en criterios de ética. Por lo tanto, ambos son complementarios. Uno pudiera decir, con una licencia, ¿cierto?, que el código de ética es el género y el código de conducta es la especie. Ambos son muy complementarios. Y es por eso que es conveniente tener ambos, no solamente uno, porque si no estaríamos a lo mejor con una pata coja. Ahora el código de ética. Si uno lleva números, el código de ética, el código de conducta, las conductas, tenemos 9 principios, tenemos 8 conductas institucionales y tenemos 90 conductas específicas. Además, tenemos un número no igual que conductas de ejemplos. Eso es si lo llevamos a número. Ahora, no se trata de aprenderse de memoria todos y cada uno de ellos. El día lunes, cuando hizo la inauguración, el presidente del Consejo Superior de la Contraloría señaló, ¿cierto?, relevó de que existiendo un reglamento de ética, pocos lo conocían, y que fundamentalmente el comportamiento era espontáneo, el buen comportamiento era espontáneo. Es verdad que muchos de los principios y muchas de las conductas son muy racionales, muy lógicas. Es como si uno las lee y dice, bueno, es esto lo lógico. Incluso uno podría pensar, no es necesario que lo digan porque es lo que normalmente es aceptable. No obstante eso, la práctica ha señalado que siempre es bueno tener las reglas claras. Lo otro que quería hacerles presente, que no obstante todos estos principios, todas las conductas, eso no quita de que en la legislación de Nicaragua existe una serie de cuerpos legales que tienen principios que ustedes también tienen que acatar. Pero acá no se trataba de repetir todos y cada uno, porque si no habría sido un código que habría perdido la simplicidad que muchos de ustedes planteaban que debían tener. De ese modo, entonces ustedes tienen que dar cumplimiento a lo que señala la Constitución, a los principios de la ley orgánica de la Contraloría, a los principios de la ley de inmunidad, a los principios de la ley del servicio civil y de carrera administrativa, a los valores institucionales que estaban en el plan estratégico, etc. Pero ahora, ciñéndonos al libreto, lo que tenemos que ver es los principios éticos que tiene el Código de Ética. Son 9. Parte importante de estos principios son dados por la INTOSAI. Incluso se ha mantenido bastante la manera como lo define la INTOSAI. Vamos viéndolos uno a uno, a diferencia de lo que va a ocurrir con las conductas, que no vamos a ver las 90 conductas, y es por eso que después se van a dividir en mesas para ir analizándolas más pormenorizando. Aquí tenemos los principios de la integridad y la independencia. Si bien uno no debiera hacer un ranking de principios, porque todos los principios son importantes de cumplir, pero si uno se tomara la libertad de hacer ese ranking, quizás los de la integridad y la independencia son la base. Incluso el de la integridad, que es muy importante para la INTOSAI, contempla una serie de elementos propios también de otros principios. Aquí, si ustedes analizan los 3 aspectos importantes, la confiabilidad, la buena fe y actuar en favor del interés público.
Después esto lo vamos a ver de nuevo repetido cuando se vea los conflictos de intereses. En el caso de la independencia, por su parte, acá está señalado, ¿cierto?, qué es lo que se debe hacer, cuál es la actitud que se debe tener respecto a nuestras tareas, pero acá se hace notar de que no solamente uno tiene que ser independiente, sino que tiene que parecer. En muchas ocasiones nuestras actuaciones pueden ser muy independientes, pero la imagen que proyectamos no es de independencia. Y eso también está en contra de lo que se quiere. Muchas veces es la imagen que se proyecta la que echa a perder todo un buen trabajo realizado. Y es por eso que hay que tener tanto cuidado en lo que hacemos. Naturalmente, tal como señala acá, no tenemos que ser objeto de presiones de ningún tipo, ni presiones de tipo político, social, religioso, de grupos, etc. Ahora estos dos principios que vienen a continuación, la imparcialidad y objetividad y la competencia. En el caso de la competencia, se mantuvo la definición o la expresión que usa la ICTOSAI. Ustedes le llamaban, en el reglamento de ética, le llamaban tecnicismo. En el caso de la imparcialidad y la objetividad, la verdad es que quizás la sola mención del nombre del principio les señala a ustedes qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer. La imparcialidad y objetividad es algo más o menos claro. Pero en definitiva, de lo que se trata es partir de cero, partir en blanco, no con prejuicio, de manera equilibrada, de manera neutra. Todo nuestro trabajo debe ser así, no debe ser objeto de ningún tipo de cuestionamiento previo. En el caso de la competencia, acá, en relación a este principio, creo que es importante hacer presente que todos estos principios y todas estas conductas, salvo algunas muy puntuales, son aplicables a todos y cada uno de los funcionarios de la Contraloría. Sea cual sea la función que se ejerce, la profesión que se tenga, la función, el oficio que se ejerce. En el caso de la competencia, la responsabilidad de cada uno de nosotros es mantenernos al día en aquellos aspectos y conocimientos y habilidades que nos exigen la función que ejercemos. Por ejemplo, un conductor, ¿cierto?, va a tener que siempre estar al día en las normas del tránsito. Un profesional abogado va a tener que estar siempre al día de las leyes que se vayan dictando, las modificaciones. Un auditor tendrá que estar al día en todas las estándares que se deban aplicar y así, etc. Deben conocer a sí mismos, por razones obvias, ¿cierto? El trabajo de la Contraloría no es un trabajo hacia el interior, sino que es en relación al exterior. Hay que conocer los principios y normas aplicables a la entidad auditada. Y aquí cuando se dice entidad auditada, la palabra auditada no está en relación a solamente auditorías, sino que a la fiscalización que ejercen ustedes, ya sea en el aspecto legal como en el aspecto de auditoría. O sea, es aplicable a todos. El comportamiento profesional, por su parte, de algún modo está bien relacionado con la competencia. Se refiere a que yo debo conocer las leyes, los reglamentos y las convenciones de tal modo que eviten que yo pueda desacreditar a la Contraloría con mi desconocimiento. Y eso tanto en mi actividad pública como en mi actividad privada. La reserva de confidencialidad, por su parte, se refiere a la información, a la naturaleza de la información que tiene que ver la Contraloría.
La Contraloría maneja información delicada en todos los procesos que ella efectúa. Por lo tanto, la obligación que señala este principio está relacionada a que no podemos revelar, no podemos transmitir, no podemos filtrar información. Y además la tenemos que resguardar. No solamente es no revelarla, sino que también resguardarla. Ahora, hay una excepción naturalmente cuando hay algún requerimiento judicial, pero ahí es la ley la que nos obliga a dar esa información. Ahora, estos otros dos principios. En el caso de la transparencia, ustedes podrían decir, bueno, ¿cómo? Por un lado me dicen que tenga reserva y confidencialidad, y por otro lado me dicen que sea transparente. Pero la verdad es que ambos principios son complementarios. El principio de la transparencia comienza cuando termina el principio de la reserva, y esto es cuando los actos o los procesos que ustedes realizan ya son públicos, cuando ha terminado todos los pasos que deben seguir. Cuando ya son públicos, ya está en la obligación de proporcionar esa información, de dar la debida información, de ser visibles, ahí se usa, ¿cierto?, dar la debida visibilidad y rendir cuentas cuando corresponda. En el caso de la cordialidad, este es un principio que ya estaba en el Código de Ética de ustedes, y tiene que ver con los derechos y la dignidad de los terceros que nosotros atendemos. La Contraloría General se debe a la ciudadanía. La ciudadanía es su mandante y por lo tanto la ciudadanía, en sentido amplio, debe recibir de la Contraloría el mejor servicio, de manera eficiente, de manera eficaz, en la administración de los recursos. Si bien este principio está un poquito más atrás, no es el último, pero por efectos de su espacio, porque es el que más letras tiene, más párrafos tiene, lo incorporé al final. El conflicto de intereses, lo más importante que hay que tener presente es que lo que prima acá es el interés público sobre el personal, sobre cada uno de ustedes. Aquí se hablamos también de dónde termina uno y empieza el otro. El interés privado termina cuando empieza el interés público. Y siempre prima el interés público sobre el privado. Y eso es el concepto general que se tiene que tener presente cuando yo analizo si tengo o no algún conflicto de interés. Y el conflicto de interés puede ser algo real, que me ocurre hoy día, o algo potencial que puede ocurrir, por ejemplo, si me envían a un ministerio o servicio donde yo tengo algún pariente o alguna persona de aquellas que provocan estos conflictos de intereses. Y la obligación, tal como se va a ver por lo demás en la conducta, que también hay un grupo de conductas de conflicto de intereses, la obligación es dar reporte e informar al superior inmediato. Acá también se señala de manera genérica, aquí se dice auditar, ejecutar procesos administrativos o participar en actividades realizadas por los parientes del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y tampoco cuando uno ha visto una determinada materia y ya tiene una determinada posición. Esto se produce fundamentalmente cuando algún funcionario o algún servidor público ha trabajado en algún servicio o en alguna municipalidad y ha sido parte del proceso administrativo, y después la Contraloría va a fiscalizar o fiscaliza al interior de la Contraloría, yo me tengo que abstener, o al menos hacer presente que yo he participado en esa decisión administrativa. Ahora, el código de conducta. En primer lugar, ¿qué es lo que es el código de conducta y qué es lo que busca? En primer lugar, es un marco referencial
es la política, la postura institucional respecto a estos temas. ¿Y por qué es un marco referencial? Porque yo le señalaba, bueno, son 90 conductas, ¿cierto? Que es bastante. Pero a lo mejor si uno analiza todas las conductas que tiene a lo largo de su vida funcionaria, son muchísimas más. Por lo tanto, es un marco referencial que desde el momento en que no están todas, pero también es un marco referencial porque a él ustedes tienen que acudir para saber cómo comportarse. Que lo que busca, siempre se trata aquí de ser eficiente, de ser eficaz en las funciones que ejecuta. En la medida en que nuestras conductas sean las apropiadas, nuestro trabajo va a ser más eficiente. Y la eficiencia y saber la ciudadanía que ustedes cuentan con un sistema de integridad que lo cumple, provoca confianza en ustedes. Y la confianza en las instituciones apoya a la buena gobernanza, que es algo que todos debemos buscar en nuestros países. ¿Cuál es la nomenclatura de este código? Aquí hay 8 conductas institucionales, cada una de ellas con un número determinado X de conductas, que van desde las relaciones interpersonales hasta salud y seguridad. Acá está tratado la mayor cantidad de aspectos que ustedes en su diario trabajo tienen que ver. O sea, las relaciones interpersonales, que tienen que ver con las relaciones entre sus compañeros, las relaciones de partes interesadas externas, que tienen que ver con todos los externos, sean proveedores, o sean usuarios, o sea ciudadanía, o sea prensa, etc. Los conflictos de intereses, la política de donativos, qué puedo recibir o no recibir de los terceros, el tratamiento de la información, que tiene que ver, ¿cierto?, con uno de los principios que ya hablamos, el uso de los recursos, la responsabilidad social y la salud y la seguridad. Ahora, ¿cómo está hecho o cuál es la estructura del Código de Conducta? El Código de Conducta está en primer lugar con esta nomenclatura de 8 conductas institucionales. Después cada conducta institucional se define y después se señalan cuáles son las conductas que tienen que ver con esa conducta institucional, y además están los ejemplos. No hay un ejemplo por conducta, sino que hay algunos ejemplos que se estimó necesario para reforzar algunas ideas. No obstante eso, la redacción puede llamar a dudas. Esas dudas también se resuelven por el manual de procedimientos éticos, porque se ha establecido, como veremos más adelante, un procedimiento para resolver estas dudas. Entonces ahora tenemos las relaciones interpersonales, que son aquellas que nosotros tenemos diariamente, ¿cierto?, de 8 a 5, de lunes a viernes, con nuestros compañeros de oficina. Se ha señalado de que de 8 a 5 es la jornada más lúcida del ser humano. No sé si será tan así, pero efectivamente parte importante de nuestra vida, de nuestras vidas, la pasamos con nuestros compañeros de oficina. Por lo tanto, es muy importante los ambientes adecuados, los ambientes gratos, en que todos se sientan que pueden dar su opinión sin que los demás, poco menos que ven. Todos tenemos que considerar de que la posición jerárquica no tiene que influir en cómo tratamos a la gente. Nosotros como subordinados tenemos que tener presente de que nuestras jefaturas tienen, nuestros superiores inmediatos tienen sus mandatos, y nosotros también tenemos que cumplir sus directrices, etc. Ahora, para los efectos de ir graficando cada conducta y cada relación, en este caso interpersonal, yo elegí solamente una conducta por grupo para los efectos de posteriormente, como yo les señalaba, ustedes que lo vayan viendo más directamente.
Aquí la conducta que se eligió fue la número 14, que dice: nos preocupamos por una presentación personal adecuada y acorde con la función que desempeñamos. Pero muchos podrían decir con justa razón qué significa presentación personal adecuada, porque aquí hay algo de subjetividad, ¿cierto? Entonces, aquí se planteó la necesidad de generar un ejemplo y se señala qué es lo que nos debiéramos usar para ir a nuestro trabajo. Igual podría alguien tener duda de decir, bueno, yo tengo dudas si puedo o no usar tal vestimenta. Y bueno, ¿cómo se resuelven esas dudas? Como yo les señalaba, a través de un mecanismo que yo les voy a contar, los mecanismos de consulta que tiene que regula el manual de procedimientos. Ahora, respecto de las relaciones con partes interesadas externas. Las partes interesadas externas ahí se señalan quiénes son, ¿cierto? Pero si uno lo pudiera decir de manera muy sucinta, son todos los ajenos a la Contraloría que tienen alguna relación con nosotros. Muchos de ellos a lo mejor son nuestros mandantes, nuestros usuarios, otros a lo mejor nos están proveyendo de determinados insumos. Pero todos ellos son partes interesadas externas. Entonces, en esta conducta institucional se regula cómo debe ser nuestra actitud, nuestro comportamiento frente a los terceros. Bueno, aquí tenemos cuál es la conducta apropiada que se ha elegido, la número 9. Dice: procuramos que nuestros productos sean de fácil entendimiento para quienes los reciben. ¿Y cuál es el ejemplo? Utilizo un lenguaje sencillo y evito hacer uso innecesario de términos técnicos en mi informe, en mi reporte, en los productos que yo hago. La verdad es que en general las entidades de fiscalización superior son criticadas, al menos en la experiencia que yo tengo, no sé si pasa acá, son criticadas porque son poco entendibles por los usuarios o por la comunidad en general. Entonces, de lo que se trata es ser lo más simple y sencillo posible, sin evitar el hablar en términos técnicos, porque o sea, eso es imposible decir que no vamos a usar ningún término técnico. Pero la idea es que nuestros productos sean lo más entendible posible. Hay que pensar de que hay ciudadanos a los cuales les llega, hay que pensar que hay sectores más rurales, donde municipalidades, por ejemplo, que los profesionales a lo mejor no tienen todas las capacidades que se requieren. Ustedes publican en su portal reportes, informes, y por lo tanto es conveniente que haya esa simplicidad. Conflicto de intereses. Siempre este es el que llena más la lámina. Aquí está remarcado, destacado, el interés público. Y se vuelve a repetir un poco, ¿cierto?, de manera más pormenorizada y señalada cuáles son las actitudes que debemos tener y quiénes, respecto de quiénes nos tenemos que preocupar, porque la verdad es que no solamente es respecto de familiares, de parientes, sino que también es respecto de mejores amigos, de personas en las cuales a lo mejor nosotros somos allegados o ellos allegados a nosotros. La verdad es que es un conjunto bastante grande de personas respecto a las cuales nosotros pudiéramos tener algún conflicto de interés. Aparte del conflicto de interés que se puede generar si nosotros tenemos a lo mejor algún interés económico en alguna materia. Entonces acá está una conducta que es la número 2, que está en relación tanto a quien asigna tareas como a quien recibe tareas. A quien asigna tareas se le señala, ¿cierto?, que va a tener que tener precaución de no asignar tareas respecto de quienes tengan alguna cercanía o algún conflicto de interés. Pero respecto a quien recibe, tiene la obligación también de advertir, de comunicar. Aquí la comunicación es muy importante,
de comunicar cuando algo pueda presentarse, para que sea el superior inmediato, o más arriba incluso, el que decida o la que decida si sigue con esa asignación.